Bueno, buenas tardes. Vayan aprovechando el tiempo para poner su asistencia en el chat. Acuérdense el nombre, el apellido, por favor, para ir ganando tiempo. Gracias. Bueno, vamos a considerar que ya estamos todos. Ya si alguien más se incorpora, pues ya veremos. Eh, bueno, pues primero que nada, a pesar de que hoy es ya mitad de semana, bueno, es la primera vez que yo los veo desde las vacaciones, estas 2 semanas de vacaciones. Así que bueno, bienvenidos otra vez a este ritmo de educación a distancia, que pues tenemos que habituarnos, ¿no? Que al menos nos quedan esta y unas semanas más bajo este esquema. Eh, Regresando a las ciencias sociales, ¿no? Que para no perdernos en el tiempo. Lo último que vimos ese último viernes antes de clase fueron conceptos básicos para el estudio social, para, el proceso, para analizar el estudio social. Hablamos acerca de conceptos básicos como lo que es proceso social, lo que es práctica social, que son estos elementos que están aquí. Además, vimos a qué se refiere el término de grupo social, qué es la clase social, y a partir de ello, qué es sociedad, y a partir de ahí, entonces sí empezar a hacer un análisis real acerca de ciertos fenómenos sociales, pero ya no como una crítica, como si fuera un programa de televisión, un programa de estos donde nada más se critica, pero no de manera propositiva, sino ya desde un ámbito científico, es decir, desde como lo hacen las llamadas ciencias sociales. Entonces, para poder arrancar con eso era necesario conocer estos principios que vimos la última sesión, 6, antes de salir de vacaciones. Entonces, a partir de ahí comenzamos el día de hoy. Nada más que antes de llegar al tema del día de hoy, eh, les tengo que comentar algo urgente, me voy a brincar estas partes de aquí, que es lo siguiente. Antes de que hubiera las interrupciones por la contingencia, estábamos por empezar la segunda semana de exámenes y entonces quedaron a la deriva 4 o 5 exámenes que no se pudieron aplicar por esta contingencia, entre ellos el de introducción a ciencias sociales. Por tal razón, la evaluación se va a hacer a partir de esta semana considerando los días que tenían programados los exámenes. El caso de ciencias sociales es el día miércoles, por lo tanto es el día de hoy. Así que hoy hay evaluación para suplantar la calificación que no se pudo hacer del primer parcial. No se preocupen porque, bueno, se supone que está diseñada para que la hagan a partir de ahora, aunque como estoy teniendo clases con los de Olimpiadas de Historia, les comenté a sus compañeros de segundo que podían decirles por si querían adelantar, ¿no? Y esta es la actividad que se tiene que hacer. Un organizador gráfico sobre los temas que se han visto en este proceso de educación a distancia. Y tiene que ver con los temas que están aquí presentados. El primer tema, el primero que vimos, educación a distancia, fue interpretaciones científicas. Eh, Dentro de las interpretaciones científicas, acuérdense que estaba como parte muy importante el positivismo. También vimos luego el estructural funcionalismo como otra de las interpretaciones científicas. También en el tercer tema, en la tercera sesión que tuvimos, vimos la teoría comprensiva y crítica. La sesión número 4 vimos el materialismo histórico de Carlos Marx. La sesión número 5 vimos la llegada y prevalencia de las escuelas de interpretación, que son las anteriores, para qué servían, cuál era la función. Y por último, el día último de clases, vimos los conceptos básicos para el estudio de fenómenos sociales, como los que les mencioné hace un momento, ¿no? Como sociedad, cambio social, ajá, proceso social. Y a partir de esos 6 temas es que se tiene que construir un organizador gráfico, como un reporte de las 2 semanas esas previas a clases, perdón, previas a las vacaciones. Ese es el organizador gráfico que tendrían que hacer
y entregar el día de hoy, que la plataforma está abierta todo el día, desde las 0 horas hasta las 23:59. Pero bueno, les explico en específico qué es lo que se tiene que hacer, aunque ya vi que algunos ya incluso lo subieron. Pues es un organizador gráfico que puede ser cualquiera de los que ustedes ya saben, cuadro sinóptico, el de las llaves, abrirían un cuadro sinóptico, depende del programa que quieran utilizar, el que más les acomode, el que más sepan manejar. Hay incluso quien lo hace en PowerPoint, ¿no? Y no hay problema, en Word o en cualquier otro programa. O si se quieren poner creativos y tienen otro programa, adelante. Debe de incluir esos 6 temas, de ahí abrirían una llave para explicar cada uno de los 6 temas que incluye eso. ¿De dónde saco esa información? Pues la van a sacar de los apuntes que tienen de educación a distancia y también se pueden apoyar en el libro base que incluye todos estos temas. Es un poco apresurado, ¿no? Y quise no espantarlos diciéndole a algunos de sus compañeros que les notificara, ¿no? Que hoy tenemos que hacer esa evaluación. Supongo que los cordis y otras materias ya lo hicieron y por lo tanto ya saben de esta situación. Total que hoy, día miércoles 22, se hace este trabajo, se sube a la plataforma del colegio, no confundir con los trabajos que son notas de clase, actividades de clase que se suben a Drive. Este se sube a la plataforma del colegio, que está abierta todo el día de hoy y se cierra a las 11:59 y ya no se abre, a menos de que hubiera una situación extraordinaria y que por alguna razón algún alumno pudiera justificar que no pudo subir el trabajo. Salvo esas excepciones, el trabajo se entrega únicamente hoy. Equivale a que fueran a sentarse en el salón de clases a presentar un examen sobre los temas vistos. No considero que sea algo así como que demasiado trabajo así en el momento, porque ya tuvieron la clase, ya tuvieron el contenido, tienen el libro base y tienen de tolerancia hasta las 11:59 para hacer el trabajo. Aunque repito, ya vi que ya muchos incluso ya lo subieron, ya lo entregaron. ¿Qué debe de incluir el trabajo? Hoja de presentación para obtener el máximo puntaje y les conviene esmerarse todo lo que puedan para obtener el mayor puntaje, puesto que de eso depende su calificación del primer parcial. Hoja de presentación, ya saben los elementos que lleva la hoja de presentación. El diseño de su organizador gráfico debe de ser creativo, es decir, pues evítense ir a las autoformas de Word o de PowerPoint, simples llaves en caso de que quisieran hacer un cuadro sinóptico, sino pónganle un poco ahí de creatividad, porque la presentación del trabajo también es importante en la calificación. Incluye el contenido, obviamente, pero también la presentación, así que les pido que se esmeren para sacar una buena calificación en el primer parcial. Yo quisiera que todos tuvieran 10. Así que, por favor, apóyenme en esa idea. Un organizador gráfico que esté con todo el contenido que se está pidiendo y que además tenga una buena presentación. Las modalidades, además de cuadro sinóptico, puede ser un cuadro comparativo. No me parecen tan pertinentes, pero digo porque no hay las mismas categorías a considerar. En las diferentes corrientes, sí, ¿no? Positivismo, estructural funcionalismo, teoría comprensiva, pero en el caso de los 2 últimos temas se sale de ese esquema, así que no lo considero como que muy viable, aunque lo pueden hacer sin tener relación las categorías. Pueden hacer un mapa conceptual, ya saben, el que lleva orden jerárquico, que va arriba el título, de ahí se va separando de acuerdo a los subtemas. Sería el título principal más los 6 subtemas que estarían ahí. El tema principal sería las sesiones de educación a distancia, ¿no? Los 6 temas de educación a distancia. Y de ahí abrirían cada uno de los temas y cada tema se abriría más en los conceptos más importantes, los autores y todo esto. Es en el caso del mapa conceptual. En caso de que quieran hacer un mapa mental, es para los que sean muy creativos, los que les guste el diseño, los que les gusten las formas, ahí hay 1000 cosas para poder hacer. Pueden hacer una plancha y islas, en donde en cada isla o cada sección incluye las imágenes que corresponden a cada uno de los 6 temas, si así lo quisieran. O alguna estructura diferente, un radial, o la estructura que utilizan para hacer el mapa mental dentro del salón de clases. La instrucción es hacerlo a través de hacerlo digital. Digo, habrá quien quisiera de alguna manera hacerlo manual. Por ejemplo, en el caso del mapa mental, pues es más trabajo, ¿no? Pero bueno, depende de cada uno de ustedes. Recomendaciones, si quieren hacer mapa mental, hay diversos programas para hacer mapas mentales ya precargados. Ya vienen con formas, figuras y nada más cargan el programa con las imágenes que van buscando para cada tema. Eso te lo recomendé, me parece que en el semestre pasado,
pero sería muy útil para los que decidan hacer mapa mental. Y bueno, el límite de entrega es solamente el día de hoy, desde las 0 horas hasta las 23:59. Esos son los 6 temas que debe de incluir el organizador gráfico, preferentemente que sean cualquiera de los que están aquí, o si quieren salirse de esta categoría, hay una más que se llama esquema, y el esquema no tiene reglas. Por lo tanto, un esquema puede ser cualquier forma en donde no haya tanto texto, sino más bien haya conceptos, formas, imágenes que identifiquen cada uno de los temas. Incluso en la plataforma, ahí puse una plantilla en recursos donde vienen las diferentes opciones. Una de esas opciones son los esquemas, que es la que viene a color. Y ahí, bueno, no hay regla. Ahí pueden explayarse como ustedes quieran. Ese es el esquema. Y bueno, esas serían las condiciones para poder hacer el trabajo que va a suplantar la calificación de que no se pudo evaluar en el primer parcial, puesto que estábamos en esa segunda semana cuando se llevó a cabo la contingencia. Entonces, bueno, esa es la situación. Si hubiera alguna duda, alguien la puede manifestar en este momento. Puede utilizar el micrófono y externarla. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O damos por sentado que todo está entendible? Entonces sí se puede hacer a mano. Y Luciana, que considero que es mucho más trabajo. Bueno, es que depende de cómo manejamos, ¿verdad? Los diferentes recursos. Pero bueno, sí es permitido, sí es válido. Oiga, profe, una pregunta. Si Sí, mis organizadores gráficos los hice por otro medio y tengo cada uno guardado en forma de PNG, no importa si los junto en Word o PowerPoint, pero no tiene tamaño de una diapositiva entera. no. A ver, ¿hiciste separados los organizadores gráficos? Ah, es que no sabía si era uno solo para todos o uno para cada uno, entonces yo hice uno para cada uno. No, son válidas ambas opciones. No hay restricción a ese respecto. Pueden ser uno para cada tema o los 6 temas en un solo documento, una sola imagen, pues. Ok, gracias. No hay restricción. Sí, Sebastián. Entonces, ¿lo puedo hacer un esquema para un tema, un mapa mental para otro tema? ¿Y así me puedo ir? El Sebas. Lo puedes hacer así o lo puedes hacer en uno solo. ¿Sale? Bueno, ya pongan silenciar sus micrófonos y es que no hay... Profe, antes de todo, ¿el examen es hacer un organizador gráfico de los temas del segundo parcial o de...? No, nada más los 6 temas de educación a distancia. Ah, ok. De lo que hemos estado viendo a través de esta plataforma. Luciana, ¿verdad? Profe, ¿y si puedo hacer uno por tema? Sí, claro. Como se te Gracias. acomode más, son válidos ambos. ¿En uno solo para todos o individuales? No hay problema. Ok, profe, gracias. Ok, bueno, si no hay más dudas, pasamos a lo que nos corresponde. Pongan ya a silenciar todos los micrófonos y bueno, en algún otro momento al final daremos oportunidad de que pueda haber otras dudas. Bueno, primero, van a habituarse a ver todos los días esto, que es la presentación de lo que se va a ver. Ya lo había hecho desde antes de la interrupción de las vacaciones. Les explico, el tema de hoy son fenómenos sociales. Vamos a hablar acerca de algunos fenómenos sociales. Como trabajo, deben de poner muchísima atención aquí porque se pueden confundir. Como trabajo evaluable para el segundo parcial, no para el primero, porque lo que están por entregar en la plataforma es para conformar la calificación del primer parcial. Aquí estamos hablando de que a partir de esta clase que habla sobre fenómenos sociales, vamos a construir contenido para subir a la plataforma algo que va a tener un porcentaje de calificación para el segundo parcial. Pero eso es para el segundo. No significa que ahorita vayan a tener que entregar ningún trabajo, es nada más conseguir información suficiente como para luego poder subir el trabajo en la plataforma en días posteriores. Para la siguiente semana, obviamente. Qué bueno que me acordé de esto. Falta aclararles algo. Es válido, se considera válido entregar los reportes de cada sesión, es decir, en este caso la sesión 7, hasta el viernes antes de que acabe el viernes. Puede ser a la última hora del viernes, para que tengan chance de hacer los trabajos que corresponden a la evaluación, considerando eso. Entonces, no precisamente terminando la clase ya tienen que subir el trabajo, porque vamos a dar oportunidad para que puedan dedicarle tiempo a la evaluación de las otras asignaturas, pero sí lo tienen que subir antes de que termine la semana.
ya están puestas la carpeta 7, 8 y 9. Hay algunos que todavía suben sus trabajos en carpetas independientes. Acuérdense que les di un pase a una carpeta de Drive de introducción a ciencias sociales. Abren ahí y hay diferentes carpetas. Cada carpeta tiene el nombre de una sesión. Es ahí donde acomodan sus trabajos dependiendo de la sesión. Lo que hagan como notas de clase de hoy y la actividad de libro se sube en la carpeta número 7. Y así nos vamos a ir. Esta semana es 7, 8 y 9, pero en las próximas semanas irán las demás. Entonces, nada más para que sepan que así es el procedimiento, porque hay quien todavía hace su propia carpeta dentro de la carpeta o pone su trabajo afuera, ¿no? Traten de evitarlo hacer así, porque, bueno, no pasa nada, pero sí complica un poco a la hora de evaluar los trabajos. Entonces, es mejor así que sea por sesiones en carpetas que ya están acomodadas, ya están diseñadas. Ustedes nada más tienen que entrar y acomodar su trabajo en la carpeta correspondiente. Tienen esa facilidad. Es la mejor forma de trabajarlo. Entonces, bueno, hasta el viernes pueden subir la sesión 7, 8 y 9 antes de que acabe el día para que le dediquen tiempo a las cosas que son evaluables para completar la calificación del primer parcial. ¿Sí? Ahora, regresando al tema, vamos a hablar acerca de fenómenos sociales. Hoy nos vamos a concentrar concretamente en fenómenos sociales relacionados con nuestro contexto, con México. Sobre eso va a ir el trabajo evaluable del segundo parcial, pero faltan muchas más clases para poder construirlo. Vamos a hablar de fenómenos sociales, pero ya no desde la parte teórica o metodológica, sino la parte práctica. Es decir, los fenómenos sociales que estamos viviendo hoy en día, incluyendo el que estamos atravesando por la contingencia sanitaria, que es todo un fenómeno social. O sea, no crean que es un fenómeno relacionado con la medicina, con una contingencia de salud. Eso involucra un montón de otros fenómenos y eso es también bien interesante poderlo analizar bajo los principios de las ciencias sociales. Eso haremos a lo largo de estos días, incluyendo la siguiente semana. Recordarles este punto. Ojo para aquellos que han caído en el incumplimiento de algunos de estos puntos. Ya ven que en el salón de clases, por ejemplo, pedimos que se respeten ciertas cosas que incluso vienen en el reglamento, como mantener el orden dentro del salón de clases, entrar a tiempo, ser puntuales, portar el uniforme. No, eso mismo se traslada, pero ahora al ámbito de la educación a distancia. Es decir, hay varios, incluso hoy hubo varios otra vez, que una vez ya iniciada la sesión, apenas están incorporándose de manera tardía. La intención es que ustedes estén 5 minutos antes de la hora para que el maestro en la hora en punto se conecte y de un solo clic le dé a admitir a todos los que están en la sala de espera y no tener que estar luego constantemente yendo para darles admisión, porque le quita dinámica a la clase. Y entonces, bueno, es por esa situación que se pide este requisito. Es como si en el salón de clases entras una vez que ya el maestro está explicando un tema. Bueno, eso mismo equivale, esa falta es lo mismo, pero en este modelo. El uniforme, se les pidió que tuvieran una foto en su perfil, tamaño infantil, pero relacionada con el colegio. Y hay quien tiene fotos de todo tipo, ¿no? La idea es que para darle formalidad a esto, usemos la foto institucional, la que tenemos en plataforma o la que tenemos en nuestro correo institucional. Y si no la tienen, pues tómense una foto y consideren traer el uniforme para poderla subir ahí. No es una red social, es una plataforma de trabajo académico, entonces hay que darle formalidad. Por esa razón me ven a mí con el uniforme, ¿no? Porque hay que tratar de darle formalidad a este proceso de educación a distancia. Entonces, bueno, les pido que por favor consideren y respeten estos puntos que son importantes incluso para su calificación, porque es la parte cualitativa que en este modelo se tiene que evaluar así. Entonces, bueno, les pido por favor que se comprometan a eso. Lo hemos estado haciendo bastante bien, pero puede ir mucho mejor todavía, ¿no? Cada día estamos mejorando este proceso de educación a distancia. Entonces, bueno, la intención es que todos lo hagamos lo mejor posible. También estar pendiente acerca de los trabajos en plataforma, estar pendiente de las actividades que se tienen que subir en Drive. Es decir, todo eso es parte de lo que se debe de cumplir y que esta plantilla ya la vieron en otros momentos, pero es bueno recordárselas, cuando menos en mi caso, que es la primera vez que los veo desde que regresamos de vacaciones. Ahora sí, por fin, nos vamos al tema de hoy, que son los fenómenos sociales. Los fenómenos sociales son muy diversos, y antes de explicar exactamente qué son, veamos la imagen de alguno de los fenómenos sociales, que tristemente en la plantilla de la derecha es lo que viene en nuestro país en los próximos semanas y meses.
Una vez que pase la contingencia de salud, vendrá otra contingencia, que es una contingencia económica. La imagen de la izquierda denota un tipo de fenómeno social que estamos viviendo en todas partes, en todo el mundo, en todos los continentes y en todos los países, que tiene que ver con esa lucha por el reconocimiento, la igualdad, la equidad, el respetar las diferentes ideologías, las diferentes tendencias sociales, sexuales, en donde no haya un modelo a seguir, sino que haya plena libertad para ejercer en esa libertad cada quien su libre elección, como la fotografía que están viendo ahí, ¿no? Que denota o demuestra un tipo de movimiento. En el que está en el lado derecho, tristemente, ha sido una situación recurrente en varios momentos de la historia. En el caso de esta fotografía, pues es de América Latina. Ojalá que no sea parte de lo que va a ocurrir en nuestro país en la recuperación económica que está por venir, pero tiene que ver con un fenómeno social muy importante que es el desempleo. Y el desempleo está asociado a otro tipo de fenómenos sociales como la situación política del país. Fíjense que está hasta relacionada en el caso que nos va a pegar a nosotros con la contingencia económica, el hecho de que se supriman algunas actividades productivas, el hecho de que se vayan a tener que de alguna u otra manera cerrar algunas empresas, algunas pequeñas y medianas empresas porque no van a poder aguantar este momento de crisis económica, el encierro, la cuarentena, que pues ya vimos que no es cuarentena, ¿no? Son cerca de 100 días según la experiencia de otros países, de los cuales ya llevamos, me parece que 55 días, así que ya atravesamos el umbral de la mitad al menos. Entonces, bueno, este fenómeno social que es el desempleo lo vamos a analizar desde el ámbito de las ciencias sociales para entender qué lo causa, qué lo provoca. No se trata de describir qué es el desempleo, como lo hacíamos cuando íbamos en secundaria, en primaria, ¿no? Que, el desempleo es tal cosa y no basta con eso, eso se queda corto. Es más bien ya a este nivel entender las causas que lo provocan y cómo podríamos erradicarlo, ¿no? Que es algo bien complejo desde el análisis de las ciencias sociales. Esta otra diapositiva, además de estos dos fenómenos sociales, es algo también muy palpable en países en vías de desarrollo, subdesarrollados o los que despectivamente llaman del tercer mundo. Es la imagen primero de la pobreza, luego de la marginación. Y tristemente te lleva a otro fenómeno aún más grave que es el de la desnutrición, de la inanición, y que incluso abarca la parte esta de la muerte. ¿No? Hay países africanos que, por ejemplo, todos los días hay una cantidad importante de muerte debido a las condiciones de pobreza extrema que hay en esos lugares, ¿no? Por eso la imagen intenta denotar esto. Ahora que estamos atravesando un momento complicado por el virus, la enfermedad del COVID, muchos países han quedado expuestos y han quedado desnudos de la situación que realmente viven cada uno de sus países. Entre más precario es el país, la contingencia más deja a flote sus carencias. Han visto las fotografías de países como Ecuador, ¿no? Que incluso no tienen ni cómo enterrar a sus muertos, que incluso los sacan a la vía pública o los mantienen dentro de la cárcel y el sistema de sanidad no es capaz de poder, no tiene la cobertura, pues, de llegar a siquiera recoger a sus muertos. Donde los hospitales no tienen la capacidad ni las condiciones para poder admitirlos, en donde en países de América Latina, debido a la contingencia de no salir de su casa, pues no salgo, pero no tengo que comer, y hay una hambruna en esos lugares, esa carencia de lo más básico, que es la alimentación, ha provocado también actos de vandalismo, de robo, de saqueos. Es una situación bien complicada poder entender lo que es realmente un fenómeno social. No es nada más mencionarlo a la ligera, hay una causa. Vean, ojalá que la clase tiene el tinte o tiene la finalidad de ser reflexivos, ¿eh? No es una cosa como para definir cada uno de los conceptos. Esto que están viendo aquí tiene un motivo, esto tiene una causa. Esta persona que está aquí en la vía pública sin falta de oportunidades, desempleado, viviendo en la indigencia, tiene una causa y tiene una razón. El problema de nuestra sociedad es que pasamos por aquí indiferentes sin considerar que esto es una consecuencia, esto no es una casualidad, esto es una causalidad y tiene mucho, mucho que ver con el manejo de los estados o de los gobiernos en cada uno de los países, sobre todo los países donde hay tales carencias.
Esto que están viendo acá tampoco no es una casualidad, es una causalidad. Algo lo provoca, algo está mal que trae como consecuencia y resultado esto que están viendo, ¿no? Personas que incluso la forma de alimentarse es comiendo los desechos de otras personas, ¿no? Hay un documental también bien te, te sensibiliza, que habla acerca de China, en donde, por ejemplo, una buena parte de China son los chinos ricos, ¿no? Alrededor de 700 millones de chinos están en una situación económica bien y estable. Pero el problema es que otros 900 millones de chinos, porque es un país súper poblado, están viviendo en la total carencia. El reportaje habla acerca de una familia que va a comer a una sucursal de Kentucky Fried Chicken, como las que tenemos aquí. Y bueno, una familia de clase social media, media alta, va y come y se divierten y todo está bien, tienen celulares, tal cual la vida aquí. Pero afuera de la tienda hay personas que están haciendo cola para ser los próximos en recoger los desperdicios que sacan cada determinadas horas del local. Es decir, se organizan hasta en eso. Hay personas que están haciendo una fila para ser los próximos en recoger lo que acaban de tirar de la basura y los próximos tienen que esperar otras horas más para los siguientes desperdicios. Y es la forma de subsistencia que tienen mucha gente en el mundo. Y eso es digno de ser analizado desde las ciencias sociales, desde un enfoque crítico, propositivo y no nada más así por encima. Se trata de que tomemos conciencia de todas las cosas que ocurren y que tienen una razón de ser. Esos y muchos fenómenos más, ¿no? Este que están viendo aquí a su izquierda, pues tiene que ver con violencia, tiene que ver con delincuencia. Es la imagen de Centroamérica, sobre todo en países como El Salvador, donde abundan las bandas delictivas que ellos llaman maras, son como pandillas. Son grupos que se dedican a la delincuencia, pero acá no se trata nada más de describir qué son los maras, sino también por qué. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué sucede? ¿Por qué están en esa condición? ¿Qué los orilló a esa condición? Y tiene mucho que ver con el actuar de los estados, del gobierno. Tiene que ver con la falta de oportunidades, primero para que estudien, segundo para que tengan una vida digna, tercero no tienen un buen sistema de seguridad. Es un círculo vicioso y para poder entender qué es realmente la delincuencia tendríamos que hacer un análisis bien profundo. No vayan a creer que con lo que estoy diciendo estoy definiendo cada fenómeno social, ¿eh? Estoy haciendo únicamente una introducción a lo que son los fenómenos sociales. O sea, no se preocupen ahorita por que no hay notas, ¿no? Así como que ya he pasado varios minutos y no tengo notas. Ahorita las vamos a hacer. Esta otra parte que está acá, bueno, sí valdría la pena que pusieran ejemplos de cuáles son los fenómenos sociales, ¿no? De los que ya hemos visto. Esto que estamos viendo acá, pues es el traslado de personas de manera ilegal de un país a otro, utilizando el medio de transporte básico para ellos, que es el tren o el ferrocarril, ¿no? Donde ellos de manera ilegal y con todos los riesgos suben por los diferentes contenedores y van en esta parte de acá con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? Hay túneles en el camino, hay frío, hay lluvia, hay granizo, hay sol, hay grupos delincuenciales que están en los caminos esperando ver a ellos para poder reclutarlos para ser parte de, por ejemplo, un grupo de sicarios o para traficar sus órganos. Es bien complicado, es sumamente difícil y complicado. Cuando tú ves una imagen como esta, en donde ves a una madre de familia con un hijo de 2 años y otro de 4 años, sola, su vida en esta parte, vaya, el que no se sensibilice, no sé, no sé qué es, ¿no? Personas que tienen que sufrir todo esto para poder buscar una mejor oportunidad. Y cuando les preguntas, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás en esta situación de peligro? ¿Por qué te expones? Y saben que la respuesta más común en ellos es, aquí estoy mejor que en mi propio país. A pesar del hambre, a pesar de la inseguridad, hay lugares como estos que les mencioné en El Salvador, donde incluso hay mayor peligro quedarse que salir y arriesgarse a todo esto. Entonces, esos son dos más de los fenómenos sociales que son presentes en esta actualidad. Estos otros tienen mucho que ver con lo que estamos viviendo hoy en día. El fenómeno social que estamos atravesando hoy, se deriva de una crisis de salud por el contagio, por la puesta en manifiesto de la enfermedad llamada COVID-19, que es una mutación de un virus ya anterior, de otro tipo de coronavirus, que es el SARS-2, evolucionó
trae una nueva enfermedad con nuevos síntomas, donde no hay un tratamiento y un diagnóstico y una vacuna, puesto que está en experimentación. Y esto ha provocado una serie de locura colectiva. Las imágenes muestran, bueno, ahora para poder incorporarte o entrar a alguna plaza, a algún lugar, te toman incluso la temperatura, ¿no? Y si tienes una temperatura superior a la normal, pues entonces no puedes entrar a ese lugar, ¿no? Y lo que te recomiendan es aislarte y considerarte que a lo mejor puedas tener la enfermedad. La psicosis que eso provocó, que también es el fenómeno social, que fue que la gente corriera, sobre todo en las primeras semanas, a los supermercados a abastecerse porque pensaba que pues esto era como una especie de bomba atómica en donde ya ni siquiera íbamos a poder asomar la nariz por la ventana, puesto que esta era una pandemia que tenía unas dimensiones que ni siquiera conocíamos y provocó una psicosis social, ¿no? Imágenes aberrantes de países de América Latina en donde la gente quemaba a los ni siquiera muertos, a los enfermos por coronavirus, nada más para que no fuera a causar contagio y que circularon en redes sociales, en las diferentes redes sociales. Entonces, esta psicosis provocada por una enfermedad, por esta pandemia, generó un fenómeno social que es el que estamos viendo. Entre otros, bueno, entre los artículos que se acabaron en este fenómeno social, bueno, uno de ellos no fue el primero, ¿no? Primero se acabaron los geles antibacteriales, los cubrebocas, luego el papel de baño, luego se acabaron los productos de limpieza, hubo una crisis ahí con el cloro, todo esto, los enlatados, los no perecederos de amplio espectro, los que pueden sobrevivir meses o años guardados en tu alacena, se acabaron. Es decir, provocó una psicosis, un fenómeno social que tuvo su origen en un aspecto de la salud, pero que trascendió mucho más que... Entonces, a eso le estamos llamando fenómeno social, que incluso es un fenómeno nuevo, nunca antes había existido este fenómeno con este nombre, ¿no? El derivado del COVID-19. Sí tuvimos ya otros fenómenos y otras pandemias en otras partes, ¿no? Aquí en México nos tocó ser el precursor, el que lanzó al mundo la pandemia de la influenza, ¿no? Hace algún tiempo. Hace tiempo también, durante la época, al final de la Revolución Mexicana, hubo también gripe española. Esta gripe española, nada más para que sepan que esta no es la peor que nos ha tocado, mató a 300,000 personas en México entre 1918 y 1919, hace 100 años, a 300,000 mexicanos, considerando la población que había en aquella época, que apuradamente llegaba a los 20 millones, era muchísima gente que perdió la vida debido a esta contingencia. Y también hay mascarillas y también había varias restricciones, se fumigaba con creolina todas las calles, o sea, hubo una serie de acciones también importantes. Entonces, eso también provocó un fenómeno social en aquella época. Y bueno, vean el fenómeno social que provocó también esta crisis. El uso ahora masivo de dispositivos electrónicos para poder tener acceso no nada más a la educación, a todo, para poder ver a tu familia que está a lo mejor a, no sé, a 2 kilómetros de donde estás tú ahorita, pero que debido a la contingencia y debido a las restricciones, pues no queremos arriesgarnos o arriesgarlos y pues no nos queda más que los dispositivos electrónicos para poder hacerlo. Las transferencias bancarias, los pagos de los servicios, el pago de las hipotecas, el pago de las colegiaturas, todo tuvo que evolucionar hacia este ritmo de procesos digitales. Nos impulsó, nos obligó. Un poco lo que hemos mencionado en otras clases, lo que decía Darwin, que el medio ambiente forza a que la gente evolucione, trascienda, y por eso estamos en este modelo que puse acá, en este tipo de clases a distancia, porque la situación, el medio ambiente, el contexto nos obligó a cambiar, a modificar para podernos adaptar a este fenómeno social que es el que estamos citando debido a la contingencia. Ahora sí, rápidamente, con todo lo que dije, ¿qué son los fenómenos sociales? Son manifestaciones colectivas, primera cosa. Aquí en notas, en este organizador, ¿qué son los fenómenos sociales? Son manifestaciones colectivas, como primera cosa. Son consecuencia de factores diversos. Es decir, no son resultado de una sola cosa, son múltiples factores los que llevan a que se haga o se lleve a cabo un fenómeno social. Entonces, tienen múltiples factores o factores diversos que lo provocan. Otra,
Estos fenómenos son observables. Los fenómenos sociales se pueden ver, se pueden medir, son visibles, son tangibles, se manifiestan. Otra, suelen provocar un desequilibrio social. Los fenómenos sociales, algunos más que otros, provocan desequilibrio social. Hay una ruptura en el estado de las cosas. Estamos acostumbrados a que esto siempre era así, y debido al fenómeno social, ahora las cosas van a ser así. Hay un cambio en la estructura. También los fenómenos sociales, la mayoría de ellos, y qué bueno, son contingentes. ¿Qué significa? Que tienen una temporalidad, que son cambiantes, que tienen su momento de mayor crisis y luego terminan. No sé si alguno de ustedes esté siguiendo las noticias del sector salud y se está midiendo el grado de contagio con escalas, con gráficos. Y al mayor contagio se le llama pico de la epidemia en un gráfico. Bueno, eso mismo ocurre en los fenómenos sociales. Hay momentos o picos de mayor, donde se pone de manifiesto ese fenómeno social y luego van bajando. Como por ejemplo el de la delincuencia. Hay momentos picos de delincuencia y luego va bajando. Por ejemplo, el fenómeno social de la delincuencia es increíble y hay que denunciarlo y decirlo aquí. Por ejemplo, ayer y antier han sido los 2 días más violentos en la historia de nuestro país en cuanto a asesinatos. Me parece que el de ayer fue cerca de 150 personas que murieron de manera violenta, por bala. Digo, además de todos los demás que murieron también con violencia, pero de manera diferente. Y este récord había sido roto el día anterior. Es decir, iban 2 días consecutivos de mayor violencia en nuestro país. Esos son los momentos que digo de mayor pico y que luego bajan, aunque algunos se estacionan o se quedan mayor tiempo. Ahora, los fenómenos sociales prevalecen cuando no hay una acción en contra de ellos. Es decir, hay pobreza. Bueno, ¿qué vas a hacer para erradicarla? Si no hay ninguna acción, se prolonga este fenómeno social. Repito, los fenómenos sociales se disminuyen en la medida en que hay acciones para atenderlos. Eso también como nota. Bueno, son notas y características, son mezcla de ambas. A pesar de que los fenómenos sociales afectan a la colectividad social, siempre hay excepciones. Eso como nota. A pesar de que afectan a la mayoría, siempre va a haber excepciones. Por ejemplo, hablando de pobreza en México, evidentemente somos un país pobre, pero no todos son pobres. Por ejemplo, en México tenemos la costumbre de profesar la religión cristiana católica, pero no todos son cristianos católicos. Entonces, los fenómenos sociales afectan a un buen número de la sociedad, pero siempre va a haber excepciones. No podemos generalizar. Por ejemplo, es como decir que en Salvador todos son delincuentes y todos son maras. Eso es algo falso. Si bien el fenómeno prevalece en ese lugar, no todos los que son de este país son delincuentes ni son maras. Entonces, a eso se refiere esta última nota de que los fenómenos sociales afectan al grueso de la sociedad, pero siempre va a haber excepciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer como notas de clase? Que lo pueden hacer hasta el viernes para que le dediquen tiempo a la clase de hoy. Las notas y contestar la página 100 del libro base. Esto de acá son las notas que tomaron para luego más adelante hacer el trabajo para el segundo parcial. Eso es lo que haríamos. Las notas de clases, la página 100, que la pueden subir hasta el viernes.